Ser Podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Otilia. Otilia. Vale. Bueno, arrancamos esta conversación en el mar, nos despediremos después en un faro y os pregunto siempre cómo es vuestra relación con el mar, cómo es la tuya. Mis primeros veranos son en un camping al lado del mar, aprendiendo a bucear, y me muevo 20 años después y hay un sueño recurrente que yo trabajé en terapia, y es que yo estoy en la playa y un tsunami se lleva a mi familia. Eso es la época en la que yo me independicé, y el análisis de ese sueño tenía que ver con, bueno, pues con el dejar el nido, yo me separo de mi familia, pero me parecía significativo que el mar apareciera, tuviera esta presencia tan poética, infantil en un tipo de recuerdos, y al mismo tiempo fuera el elemento que me separaba de mi familia a nivel inconsciente cuando yo me estaba independizando. Has hablado de un camping, ¿no? Ibas Sí. al camping. ¿Iban tus abuelos también? Iba con mis padres y al principio vinieron mis abuelos, luego para una mejor convivencia familiar dejaron de ir. Es curioso, hay un montón de gatopardos y gatapardas de tu generación que veraneabais en camping, muchísimos. Y los recuerdos son siempre relacionados con la libertad, con no tener hora, con ese olor que tienen también las tiendas de campaña, Sí. ¿no? Con dormir todos en sacos. ¿Y cómo era el tuyo, el camping vuestro? ¿O no sé si estabais en tienda de campaña o llevabais caravana? Sí, ¿o era qué? tienda de campaña hasta que nos compramos una cosa, la que llamábamos carromato, que es básicamente esa tienda que va como doblada en un carro que se ata al coche y luego se despliega y tiene una parte rígida por abajo, pero el resto es tienda. Y es como que tenéis un Porsche. Exacto, sí. Y podías hacer porche y eso ya era más complejo, pero al inicio eran tiendas. Y yo recuerdo la llegada al camping, escoger el sitio, que solía ser más o menos en la misma zona, limpiar las piedras, hacer las regatas, porque si oía, el camping ya no existe, pero estaba al lado de la Ampolla, el Cap Roig, que es una zona del sur de Cataluña. Y es un camping que ya no existe, como digo, pero mi padre es biólogo, Sí. especializado en fisiología animal, y yo decía que mi padre era científico de peces de pequeño. Entonces era apasionante ir con... ¿A alguien le sonará esto como demasiado... como casi como una simulación del colegio? Pero nos íbamos con con unos catálogos, con los libros Omega, en los cuales estaban catalogados los peces y las algas. Y era apasionante empezar a bucear, que esto tiene un tema aparte, lo de para un niño empezar a bucear con el tubo, que si te ahogas, no te ahogas, tal. Y luego reconocer las cosas que habías visto dentro del agua. Yo recuerdo, y eso me ha acompañado para toda la vida. Ahora tengo guías de animales distintos, de pájaros, de esas guías Omega me han acompañado toda la vida. Te ha enseñado muchas cosas tu padre, ¿no? Sí. Sí. Yo tengo una imagen que dime si es verdad o me la estoy inventando. Yo creo que la he leído en algún lugar. Una imagen tuya y tu padre enseñándote a cuidar y a echar betún en los zapatos. Cierto, sí, sí. Sí, hay algo del esmero, hay algo del cuidar, el cuidar los objetos de uso diario para alargarles la vida. Inicialmente yo creo que es una vocación práctica y económica, diría, de alargar la vida útil de un elemento de uso diario. Pero luego, desde mi punto de vista, hay algo de rutina, de hábitos. Y son cosas que producen ternura, ¿no? Esa cosa Sí. de los hábitos de la gente a la que quieres. Hábitos que además que se han perdido, que echar betún a los zapatos ya en su época probablemente estaba absolutamente fuera de uso. Pero sí. Sí, pero sí tiene que ver con cuidar lo que es de uno y lo que tiene que proteger para que le dure, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría que me contaras cómo recuerdas ese momento en el que tu padre te decía, ven, que vamos a limpiar los zapatos. Bueno, en realidad él limpiaba los suyos y yo le veía hacerlo. Tú le veías eso. Sí, y de alguna forma esto conecta la manera más extraña con Marie Kondo, esa autora japonesa Sí, sobre El orden. que tanto bien ha hecho en los armarios del mundo.
y que dice que te quedes aquello que quieres y rechaces aquello que no. Y curiosamente yo creo que tiene que ver con eso. No se trata de poseer muchas cosas, sino poseer aquellas que te hacen ilusión y supongo que te apetece cuidar precisamente por eso. Bueno, ponte los auriculares porque hemos hablado de tu padre y ahora quiero que me digas, que me hables de esta canción. Time that I found her holding Jim, loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought. Me and Sue, that I do. Don't know that I will, but until I can find me a girl that'll stay and won't play games behind me, and I'll be what I am. ¿Dónde te lleva? ¿A dónde se va tu cabeza al escuchar esta canción? Pues curiosamente se va al trayecto que nos llevaba al camping, porque yo creo que esto lo teníamos en vinilo y en casete. Y si no recuerdo mal, en el trayecto desde mi Barcelona natal al camping en el Cap Roig escuchábamos Neil Diamond, bastantes Beatles y Elton John. Y algo de Serrat. Y te recuerdas, ¿no? Con la cabeza igual apoyada en la ventanilla del coche. Sí, muchísimo calor, coche sin aire acondicionado, muchísimo calor, el coche reventado de cosas. Y luego, años después, yo me compré el CD de Neil Diamond y esta canción yo la he cantado en karaoke bastante. ¿Tú piensas mucho? Sí, demasiado. De pequeño también, ¿no? No recuerdo el momento en que yo empecé a tener la sensación de pensar demasiado. Yo creo que es una sensación más de adulto, de tomar conciencia, pero probablemente ya estaba allí desde el principio. Perdón, me gustaría mencionar sobre Solitary Man que cuando la he cantado en karaoke tenía que ver con que el término, el Solitary Man, coincidía con una época mía en la que yo me gustaría tenía ganas de tener pareja estable, pero no encontraba aquello. Entonces, bueno, pues si solo tengo que estar solo, pues sería Solitary Man. Y había una especie de chiste patético encubierto cuando la cantaba, que es de, si tengo que estar solo, pues como Neil Diamond, yo Solitary Man. Yo creo que se la cantaste a tu madre también en algún karaoke, ¿no? He leído en algún cumpleaños o algo así, dijiste, me empeño en cantar esta canción. Es posible, pero no sé por qué se la canté a mi madre. Pues igual en esa época porque el disco también, sería suyo. Bueno, pero eres de los que piensan y no sé si yo me acuerdo, de pequeña yo intentaba hacer el ejercicio de no pensar, pero si hacía el ejercicio de no pensar ya pensaba que estaba pensando que quería no pensar. Entonces no sé si a veces has necesitado dejar tu mente en blanco. Sí, hace 5 años que empecé por necesidad. No por necesidad, porque me apeteció a meditar de una forma muy vasta, sin mucho conocimiento y sin grandes... Y es algo que he introducido en mis rutinas y me funciona muy bien. Me gustaría decir también que sí es cierto que pienso mucho, pero creo que cada vez pienso mejor y me voy perdonando un poco y me voy reconciliando un poco y entendiendo que es también una capacidad. O sea, pensar mucho y que acudan muchas ideas a tu cabeza constantemente es agotador, pero al mismo tiempo es muy creativo también. O sea que estoy empezando a perdonarme el pensar mucho. ¿Por qué Kim Gutiérrez se ha puesto Otilia de seudónimo? Porque Otilia es el nombre del primer peluche que tuve yo de pequeño, era una tortuga. Y siempre me hizo gracia, no sé por qué me puse ese nombre.
Y recientemente me he mudado a vivir al campo y en la parcela, cuando visitaba la parcela a la que iba a vivir, apareció una tortuga de tierra, no una tortuga de agua, a la que yo decidí llamar Otilia. Luego nos pusimos a hacer obra y yo realmente apareció, pero no sabíamos exactamente dónde estaba. Yo decidí dejarla en el terreno y durante el proceso de obra pensé, a ver qué habrá pasado con la tortuga. Y bueno, no subimos nada más hasta que la primera primavera en la que estábamos en casa volvió a aparecer Otilia. Otilia, además, a la que yo decidí cargar de todo ese significado. Otilia se llevó muy mal, o mis perros, que yo no tenía nunca perros, con lo cual todo eso es nuevo para mí. Uno de los perros, por su instinto natural, pues se llevaba mal con Otilia, con lo cual yo tuve que hacer el esfuerzo de sacar a Otilia de el sitio en el que había nacido, pero que ya estaba modificado, y llevarla a el CRAS, que es el sitio de recuperación de animales, porque ya me asesoré y es el sitio mejor al que llevar una tortuga que está en una zona donde se está urbanizando. Y para mí fue un paso de dejar atrás, de alguna forma, mis animales de infancia y aceptar la naturaleza de mis animales que he escogido como adulto. ¿Y te despediste? Y me despedí con... o sea, la chica del CRAS se acuerda de un hombre que vino a dejar una tortuga y que no pudo acabar la frase porque se fue llorando. Claro. Pero no sabes cómo. Bueno, Quim, eres uno de los actores más conocidos, más reconocidos. Cuando todos te conocimos, o casi todos te conocimos, fue con Azul Oscuro Casi Negro, la película de Sánchez Arévalo. He recuperado Cuando ganas el Goya. ¿Vale? Está mucho más recortado, no están todos tus agradecimientos, pero hay dos frases que me gustaría comentar contigo. ¿Vale? Bueno, y el Goya es para King Gutiérrez por Azul Oscuro Casi Negro. Bueno, muy buenas noches. La verdad es que solo con la nominación la sensación es confusa. Crees que has llegado a algún sitio, pero sabes que no es garantía de nada. Lo que sí sé es que no he llegado aquí solo. Y por eso me gustaría agradecer a toda la gente con la que he trabajado en plató y en teatro en Barcelona, a la gente con la que compartes momentos de intimidad, al reparto entero de toda la película, especialmente a Raúl Arévalo. Y finalmente, pues a Daniel. ¿Qué le voy a decir? Está ahí atrás. Gracias por compartir tus inseguridades y tu talento conmigo. Esta película va de un chico que lucha contra sus miedos para conseguir lo que quiere. Esto es lo que mi familia me ha enseñado. Gracias a mi hermano Emili, a mi hermana Emma, a mi madre y a mi padre. Muchas gracias, os estimo. Chico, respira. A ver, bueno, no, escucha, es que está modificado. No, era mucho más largo. Sí, pero es que era rapidísimo. Era rapidísimo. Pero mira, hay dos frases que al escucharlo, han pasado 15 años de este momento, me llama la atención la primera. Que te nominen es algo confuso ya, dices. Porque parece que has llegado a algún sitio, pero esto no garantiza nada. Esta yo creo que era, después de Sin ti, esta era tu segunda película, Azul Oscuro Casi Negro. Vale, y luego, bueno, a la gente del reparto, a la gente que te ha acompañado, también a tu manager, que no sale, en fin, a toda la gente que te acompaña en ese momento. Pero luego ese final, cuando citas a tus padres, ¿no? Que te han enseñado a valorar la vida, que te han enseñado, como a ese niño que tiene inseguridades, a luchar contra sus miedos y vencerlos. Sí. Vale, ¿cuáles eran los tuyos? Pues en realidad eran miedos muy parecidos a los del personaje que interpretaba en Azul Oscuro, lo cual hizo que la primera vez que vio la película detesté mi trabajo, me parecía que estaba muy mal y me detesté a mí mismo, me pareció que estaba todo muy mal. Hasta el punto que Daniel Sánchez Arévalo, cabo un rato, me dijo, bueno, vale ya, o sea, todo el mundo está diciendo que está bien, tío, pero verdaderamente no era una pose, salí muy deprimido, porque de alguna forma Jorge representaba unos complejos y unos miedos que yo con el tiempo había conseguido, y terapia, había, si no superado, colocado en su sitio, y fue muy chocante para mí ver representado, era como ver una versión de mí de como 2 o 3 años antes, ¿no? Jorge representaba ese tipo de complejo, de tío que no se atreve a decir lo que quiere, que siendo distinto a mí había mucho de mí en ese personaje. Una especie de bondad, pero mal llevada, porque no está llevada desde el sitio correcto. Unas ganas de agradar, de no generar conflicto, de ser correcto, en exceso. Ese tipo de miedos. Es lo que veíamos como espectadores. No
te veíamos a ti, veíamos nuestros miedos. Claro, tú esta película la estás describiendo no como el que la interpretó, sino como el espectador que la estaba viendo. Sí, porque yo no sé si... Probablemente era el personaje más complejo que había hecho hasta ese momento y no me imaginaba que se viera así. Es cierto que había hecho televisión, pero no había hecho una obra, digamos, tan... La generación de un personaje, generas un personaje concreto con unas idiosincrasias que tan pegadas a ti y luego las ves todas juntas de esa forma, con esa complejidad. De hecho, me da la sensación que pocas veces después de Azul Oscuro he tenido personajes que han estado tan enganchados a mí, a una versión de mí. Sí, Azul Oscuro... Sí, Azul Oscuro yo creo que hay como... que desmerece otras cosas, ¿no? Pero Azul Oscuro es uno de los 3 hitos, de los 2 hitos importantes en mi carrera. ¿Y el otro? Todavía no se ha estrenado. ¿Es este, el de Amor de Madre? Puede ser. Vamos a ver. Entre Azul Oscuro Casi Negro y Amor de Madre, que es la película que estrena ahora Netflix, con Carmen Machi, claro, es que ya empezamos a relacionarnos con un mundo de superestrellas, ¿no? Sí. Has hecho mucha comedia, has hecho series, tienes esa imagen de actor que cae bien. ¿Eso cómo lo llevas ahora? O sea, entre ese solitario hombre, ¿no? El hombre solitario que cantaba en el karaoke, bueno, pues tengo que quedar solo. ¿Y el de ahora? ¿Qué diferencias hay? ¿Te sientes acompañado? No digo si con pareja o no, que eso no me importa tanto, ¿no? Pero ¿te sientes un hombre acompañado? Sí, yo creo que en ese momento con el Solitary Man yo creo que me refería exactamente a la pareja emocional. Porque digamos que yo he sacado mucho partido de las cosas que me han pasado y no me han pasado cosas muy graves en la vida, pero por el hecho de pensar mucho y creo que también por el hecho yo he descubierto que me falta un filtro a nivel emocional, lo cual no es malo. De hecho, hay una, no sé cómo llamar, una condición que se llama PAS, que es personas altamente sensibles, que es algo que se ha descubierto recientemente, que suena un poco patillero, personas altamente sensibles, vale. Que lloráis por cosas o que miráis muchos cuadros. Bueno. Sí, bueno, Yolanda Ramos, cuando estuvo aquí en Gata Parda, nos lo contó. ¿Sí? Que era PAS. Pues hay como unas características a las cuales yo cuando las leí realmente me reconocí mucho. Entonces yo me he reconciliado con muchas cosas de mí por esa vía. Quiero decir que yo he aprovechado todas las cosas que me han pasado, que probablemente las he vivido más intensamente por esa falta de filtro, para convertirme en alguien más flexible, aceptarme más y es que a partir de un momento yo no me he sentido muy solo. O sea, en realidad no me he sentido... No soy probablemente porque no lo estoy. Porque he tenido un núcleo familiar muy sólido, he sido muy afortunado en eso. Y... Sí, no... Tendré otros miedos, pero no el de sentirme solo, creo. Y me voy a contradecir con eso, porque es verdad que no solo, pero fuera de sitio sí. Fuera de sitio sí me he sentido muy a menudo. ¿En tu profesión? En todos lados. Sí. Pero es verdad que en relación a la frase que decía en Los Goya, es como que ansías ese recibimiento, ¿no? Ese formar parte de la familia del cine y hay mucha gente que te ha votado, pero luego pasan los años y esta sensación... Por ejemplo, yo cuando veo Los Goya ahora, yo sigo dudando de esa pertenencia. Y al mismo tiempo me pregunto, ¿quién la siente de verdad? Cuando estás ahí en Los Goya y de pronto parece que... Pero en la soledad de tu casa, cuando has rechazado un papel y no te ofrecen cosas y van pasando los meses y dices, ¿y ahora yo qué hago? En ese momento no te sientes que pertenezcas a nadie, ¿no? Y creo que eso nos ha ocurrido a todos los que formamos parte de esto o de las profesiones artísticas en general que dependen de que otros te ofrezcan trabajo y que es una sensación engañosa lo del pertenecer. Fíjate, llama la atención, ¿no? Porque has ido casi empalmando un trabajo tras otro en los últimos años. Estás en boca de cualquier espectador o espectadora, ¿no? O sea, Kim Gutiérrez es un nombre que suena
vinculado obviamente al mundo del cine. Entonces es verdad que de repente esos momentos de pausa, esos paréntesis y esos momentos de silencio tienen que pesar mucho. Esos en los que estás esperando que alguien te llame. O peor, no sé si peor o mejor, cuando rechazas un papel y piensas, "O igual no lo tendría que haber rechazado, ¿no?". Sí, sí, y eso no pasa con los años ni con... No sé, la sensación de que de ese sitio al que has llegado. Yo lo que siento claramente es que no es garantía de nada, ¿no? De haber llegado a ningún O sea, sitio. igual que hace 15 Sí, sí, años, sí, sí. exactamente Sí, sí. esas Desde palabras dentro la son las sensación... mismas, ¿no? Exactamente. No sé, la sensación desde dentro no es esa seguridad de ya a partir de ahora. Yo no la tengo y al mismo tiempo le estoy agradecido a esta sensación porque no, digamos, no es que sea un acicate para trabajar más, pero me obliga a plantearme a menudo si me gusta lo que tengo y si no, qué es lo que quiero distinto. Y eso está bien. Bueno, estás contento con Amor de Madre. Mucho. Está muy bien la película. Muchas gracias. Sí, porque yo decía tu perfil vinculado, bueno, a la comedia la serie El vecino, que a mí me encantó, Primos, está Amor de Madre, pero siempre hay un punto agridulce en los personajes que haces, ¿no? O sea, el que nos reímos con tu personaje y al rato nos quedamos un poco parados. En este caso, bueno, el argumento lo voy a contar porque la película no se ha estrenado. No me gusta dar datos que puedan destripar nada vinculado a algo que todavía no se puede ver, ni cuando se puede ver, porque me gusta que el espectador lo descubra. Pero es verdad que te dejan tirado en el altar y entonces te vas con tu madre de vacaciones a Maldivas, ¿no? A Mauricio. A Mauricio. Vale. ¿Tú has disfrutado trabajando con Carmen Machi, que aquí han definido como la Meryl Streep española? Muchísimo. Muchísimo. ¿Te parece que es llegar a un lugar trabajar con alguien como Carmen Machi, por ejemplo? Sin duda. Sin duda. Además, la experiencia personal... o sea, no solo en lo profesional, que ya en los ensayos previos, pues... fue fantástico, fue como ir a la escuela, sino la experiencia personal que vivimos. Esta película se rodó en 3 partes porque nos pilló la pandemia en la primera, la segunda fuimos muy valientes, fuimos otra vez a Mauricio. Pasamos una cuarentena y 2 actrices, Yolanda Ramos, una de ellas, se enfermaron de COVID y estuvieron en un hospital ahí en condiciones difíciles, el rodaje se retrasó, no pudimos rodar todo lo que teníamos que rodar y volvimos en Tenerife. Carmen tuvo una lesión intentando hacer un paso de baile en la primera y en Tenerife, la primera parte digo, y en Tenerife, la parte 3 de la película, se lesionó gravemente de lumbares. Esto fue la parte física. El resto fue un viaje emocional en el que íbamos compartiendo lo que sucedía con la pandemia, con ese equipo de rodaje con el que te encontrabas cada 3 meses, 2 veces en Mauricio, una en Tenerife. Era muy, muy extraño. Yo jamás he compartido tanto tiempo con un equipo de rodaje a lo largo de un año. Es muy raro estar un año. Es muy raro, sí, eso. Y además esas 3 partes, en Mauricio, en Tenerife. Sí. Además, Mauricio es un elemento importante de la película. Es, digamos, el paraíso al que va un tío que está hundido en la mierda, ¿no? Para contrastar con su estado emocional. Mientras en el mundo una pandemia se desata y todo el mundo recibe noticias de España y Europa de familiares cercanos que han sido ingresados y vamos calibrando la gravedad de aquello que está ocurriendo, estás en un sitio paradisíaco en el que no hay casos y donde te preguntas, bueno, ¿qué será lo siguiente? Si se acaba el mundo, que vamos a poder volver, volvemos a Madrid, ¿en qué condiciones esta película se va a hacer? ¿La vamos a dejar aquí? ¿Esto se ha acabado? Bueno, sumado a la incertidumbre que todo el mundo vivió en esos meses, ¿no? Pero con ese contraste de pies en la arena y playa paradisíaca y vale, que a lo mejor esto es el fin. Y dentro de unos años contaremos que todo empezó aquí, ¿no? Y llega una guerra. Pues sí. Bueno, Quim Gutiérrez, nos vamos a ir al Faro, a un faro. Entonces siempre os pregunto, ¿con quién os gustaría estar en el Faro? Encontraros, reencontraros. Puede ser alguien real, alguien imaginario, alguien que está, que no está. Y luego, ¿qué música estaría sonando? Música, creo que Kings of Convenience, que es una opción fácil, pero que para mí no ha perdido vigencia. Creo que han sacado un disco recientemente, pero los que escucho son los 3 primeros y no han perdido vigencia para mí como sitio de calma.
¿Y con quién me gustaría encontrarme en ese faro? Pues creo que me llevaría a mi hijo. Yo soy extremadamente discreto con mi vida personal, no cuento nada, pero es cierto que es difícil para alguien con esa falta de filtro no vivir la paternidad como... Bueno, pues como algo pues sin filtros. Y al mismo tiempo hago una lectura pues intensa de esto y también un poco bizarra como las he hecho de la mayoría de las cosas que me han pasado, ¿no? Y creo que la paternidad es una pieza fantástica para seguir aprendiendo de uno mismo, y lo que he aprendido hasta ahora es que no es tanto de enseñar como de escuchar. Me da la sensación que siempre había pensado yo que sería un padre muy activo, y lo seré, y lo soy, pero creo que tiene más de contemplativo y de estar un poco a expensas a ver qué necesita, no qué necesita de cuidarle, sino qué quiere ser. Y permitir que ese que quiere ser te ayude a aprender a ti qué te molesta, qué te gusta de eso. Y no tanto el yo le voy a enseñar, va a ser esto, sino un poco estar en una versión un poco más contemplativa de la paternidad, de ayudar básicamente a ese ser a que sea lo que deba ser. Y eso que, no sé si estoy ya muy manido, pero a mí me parece muy novedoso. La idea que tenía mi padre es de, yo quiero que aprenda esto, yo quiero que enseñe, yo quiero darle, yo quiero, y creo que está muy bien ponerse en una posición de que quiere. Ponte los auriculares mientras suena la música y te voy a hacer solo una pregunta, que es, estás con tu hijo en el faro, de noche, con el mar, con las estrellas, con la luna. Dime qué pregunta te haría él. Papá, ¿cuánta gente ha visto las estrellas que estamos viendo nosotros ahora? Kim Gutiérrez, muchas gracias por haber estado esta noche aquí en el Faro. Muchas gracias a vosotros. Suscríbete al Gato Pardo. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestra app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 2:10 de la madrugada. Should I take that risk or just smile? What do you know? It happened again. What do you know? Cadena Ser. La radio.